Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Buenas noches, Qué pena que profesor. tenía hoy un inconveniente. Bueno, ya. Vamos a mirar la ley 1563. ¿Ok? Vamos a mirar qué es eso del arbitraje. Hay unos mecanismos alternativos de solución de conflictos. No sé si ustedes ya anteriormente lo habían escuchado. Los mecanismos de solución de conflictos. Entre eso está el arbitraje. ¿Qué se busca con estos mecanismos? Que las partes, cuando tienen inconvenientes, puedan resolverlo sin acudir ante la justicia ordinaria. ¿Ok? Entonces, dentro de un contrato, las partes pueden en ese contrato establecer que en caso de llegar a una situación de que en caso de llegar a presentar diferencias en el contrato por la interpretación del contrato, por la ejecución o por la liquidación del mismo, entonces las partes acuden a un tercero, en este caso llamado árbitro, para que sea ese tercero, el árbitro, quien pueda resolver ese conflicto que se presenta entre ellos. Entonces, las partes dentro de ese contrato, pues establecen este tipo de regla, por decirlo así. Miremos que hay unos requisitos o unas definiciones que nos trae la norma. ¿Sí les aparece en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién me ayuda con la lectura entonces acá del artículo primero? Artículo primero. Definición, modalidades y principios. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. El arbitraje se rige por los principios y las reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en el ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho. Listo, ok. Bueno, entonces miremos la ley 270 del año 96 también permite tiene unos principios que regulan la actividad de la administración de justicia. Y dentro de esos principios están estos mismos principios, además de, por ejemplo, del principio de la gratuidad. La ley 1563 la ley, Profe, ¿este no se paga? Tenía entendido que este se pagaba. no, por eso estoy diciendo, la gratuidad en la administración de justicia. Pero acá hay unos principios que son similares, pues, como por ejemplo, el principio de imparcialidad. ¿Qué significa que el árbitro sea imparcial?
pues el árbitro no va a tener favoritismo frente a ninguno de las partes del proceso, ¿ok? Asimismo, el árbitro va a ser alguien independiente, alguien que no va a mostrar inclinación en favorecer a ninguna de las dos partes del proceso. Va a ser idóneo porque pues, es una persona que tiene, además de la formación de abogado, como los jueces, va a tener una especialidad o un especial conocimiento sobre el asunto que se esté tratando, ¿ok? Además de esa idoneidad, no significa que los jueces no sean idóneos, pero pues le permite, por materia contractual a los árbitros, más que todo los que se someten a arbitraje, los asuntos contractuales, tener un mayor conocimiento, una mayor experiencia sobre el asunto que se le ha encomendado que resuelva. Asimismo, también tiene otro principio que es la celeridad. La celeridad significa que son actuaciones mucho más rápidas, mucho más ágiles que los procesos judiciales, que la justicia ordinaria. Igualdad, pues ante los árbitros, igual que ante los jueces, las partes van a ser iguales, se va a garantizar ese principio de la igualdad, el artículo 13 de la Constitución Política, ese derecho fundamental. Además de la igualdad, pues está la oralidad. ¿Qué significa la oralidad? Que las actuaciones, la mayoría de las actuaciones que se adelantan ante este árbitro, no en este centro de arbitraje, son de forma oral. ¿Ok? Hay una parte escritural, pero la mayoría de las intervenciones de las audiencias, la participación es oral. El principio de publicidad, así igual que en la justicia ordinaria, pues el árbitro pone en conocimiento las decisiones que toma al interior del trámite que se está adelantando. Y el principio de contradicción, que significa que las partes puedan formular los reparos o presentar los respectivos recursos contra las decisiones que se tomen al interior del trámite. Diferencias. La justicia ordinaria, es decir, el hecho de acudir a la justicia ordinaria es gratuito, el acceso a la administración de justicia ante los jueces ordinarios. Acá no se habla de gratuidad, es decir, acá los trámites hay que pagarlos, hay que asumir unos pagos por este tipo de trámites. Es como si fuese una justicia adelantada por particulares. Esa sentencia que pone fin al trámite se llama laudo arbitral. Las partes van a decidir en su cláusula compromisoria cómo quieren que sea ese laudo arbitral, si quieren que el árbitro resuelva en derecho, en equidad o que sea técnico. Que resuelva en derecho significa que le dé la razón a una de las dos partes. Que resuelva en equidad sería que, si nos vamos a la definición de equidad, que le diera digamos, lo que se merecería cada uno, ¿cierto? Y técnico, pues ya no serían bajo conceptos técnicos, bajo conceptos de derecho, sino bajo conceptos técnicos sobre lo que se estuviera planteando en el asunto. Miren que la norma habla que cuando hay una entidad de por medio que está en un trámite arbitral, siempre el laudo debe ser en derecho. Alguien que me ayude con el artículo 116 de la Constitución Política, en el párrafo final. ¿Quién me ayuda con el artículo 116 de la Constitución? Dice, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en los
o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Ok, gracias. Entonces, como se dan cuenta, la Constitución faculta para que transitoriamente los particulares puedan administrar justicia. ¿Y cómo se administra justicia? Pues a través de este tipo de asuntos como lo son los arbitrajes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay claridad? Doctor, yo tengo una pregunta. Digamos, yo puedo colocar dentro de cualquier tipo de contrato, sea típico o atípico, una cláusula compromisoria para poder definir cualquier tipo de diferencia que se pueda presentar en el contrato en estos laudos arbitrales. Sí, claro. Claro, para cualquier contrato que no esté prohibido por la norma. Entonces, no importa si el contrato sea nominado o sea típico, es decir, que esté regulado por el legislador o no esté regulado. No importa, igual se puede colocar la cláusula. La otra pregunta sería, doctor, es ¿cómo se define si es, o sea, digamos, dentro de la misma cláusula se define si que se resuelva en derecho, en equidad, o sea, cómo se hace o Y cómo ahora puedo pongo un estipular yo eso? ejemplo porque les voy a poner una actividad y entonces ya les explico un modelo para que ustedes lo redacten en una cláusula. Profe, pero la pregunta de pronto de la compañera era, eh, el laudo arbitral siempre va a contestar las tres instancias de derecho, No, técnico. o es uno, o es otro, o es otro. Tres alternativas diferentes. Pero ahora vamos a mirar que si no se menciona, va a ser en derecho, se debe resolver en derecho. ¿Qué significa que se resuelva en derecho? Pues que le va a dar la razón a uno de los dos. Ustedes recuerdan la demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte de la Haya. Sí, señor. Ese fallo fue en equidad. ¿Cuáles eran los argumentos de Nicaragua? Aplicando la Convención del Mar, entonces tendría que pertenecer a ellos el archipiélago, lo cual es cierto. Pero resulta que Colombia no suscribió ese tratado, porque si contamos desde la costa de Cartagena hasta el archipiélago, hay más de 200 millas. Y lo que dice es que la plataforma continental se extiende 200 millas. Entonces, hay más de esas 200 millas náuticas. Eso era lo que argumentaba Nicaragua. ¿Qué argumentaba Colombia en su defensa? Que la posesión de las islas la tenía desde la época de la colonia, que siempre ha tenido la posesión de esas islas y que debían dejar las cosas como estaban. Esa fue la defensa de Colombia. ¿Cómo lo resolvieron? Dándole contentillo a ambos. Le dieron parte de lo que pedía Nicaragua, que Nicaragua pedía, pues el archipiélago y el mar, ¿sí? Le dieron parte del mar, no le dieron todo lo que pretendían, y la defensa de Colombia le dieron parte de razón cuando le dijeron que conservara las islas, que conservara el archipiélago, y perdía una porción de mar. Eso es un fallo en equidad, es decir, donde le dan a ambas partes un poco de lo que están pidiendo. No le dicen a uno efectivamente usted tiene la razón y el otro perdió, no. Eso sería un fallo en equidad. Entonces, un fallo en derecho es el uno gana y el otro no. Entonces, si las partes no mencionan nada sobre cómo va a salir el laudo debe salir en derecho. Doctor, qué pena, es que sigo con la duda, o sea, independientemente de que yo coloque la cláusula en mi contrato o no, puedo acudir a un laudo arbitral. El laudo no, a ver, no me he hecho Es que no me queda claro. El laudo es la sentencia, por eso lo dije ahorita. El trámite que estamos hablando es el trámite del arbitraje.
Ya vamos a ver las clases de arbitraje y quizás entiendas un poco más. Y cuando hable del pacto arbitral y la cláusula, quizás mucho más se te va a resolver la duda. Porque el laudo es la sentencia. ¿Y qué es la sentencia? La sentencia es como resuelve el juez al final del proceso y determina dando la razón al uno o al otro. Pero el juez no puede declarar un empate. El juez no va a decir, le voy a dar la mitad de lo que pidió el demandante y la mitad de lo que pidió el demandado. El juez no resuelve de esa forma. El juez o le da la razón al uno o le da la razón al otro. A eso es lo que me refiero con que el laudo sea en derecho. Que sea en derecho, o sea, esa decisión sea ajustado a la ley. O sea, que no puede haber empate. ¿Sí queda más claro? Profesor, buenas noches. Una pregunta. Ya va. Permítame un momento. ¿Quedó más claro, chica? Sí, señor. Gracias. Dime, Carlos. Gracias, profesor. Entonces, cuando hablamos de cláusula compromisoria, estamos hablando de que hay Ya vamos arbitraje. para allá, ya voy a llegar allá. Sí, señor. Entonces, miremos el artículo segundo. ¿Quién me lee el artículo 2? Artículo segundo, clases de arbitraje. El arbitraje será ad hoc si es conducido directamente por los árbitros o institucional si es administrado por un centro de arbitraje. A falta de acuerdo respecto de su naturaleza y cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el arbitraje será institucional. Cuando la controversia verse sobre contratos celebrados por una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá por las reglas señaladas en la presente ley para el arbitraje institucional. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de menor cuantía los demás. Cuando por razón de la cuantía o de la naturaleza del asunto no se requiera de abogado ante los jueces ordinarios, las partes podrán intervenir directamente en el arbitraje. Ok. Permítame un momento. Bueno, entonces, como podemos ver, el arbitraje tiene dos clases. El ad hoc y el institucional. Pero además de que sea ad hoc, el ad hoc es el que lleva una persona natural. ¿Ok? El árbitro es una persona natural. Y el institucional es el que se adelanta ante un centro de arbitraje. Tiene dos cuantías. Mayor cuantía, más de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y menor cuantía, menos de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, puede ser llevado el arbitraje ad hoc por una persona natural, que es la que va a tomar la decisión. Estos procesos son de única instancia, significa que no tienen apelación. Entonces, lo que dijo el árbitro, eso fue. ¿Ok? Y si se adelanta ante un centro de arbitraje, se habla de institucional. Aunque la norma permite los dos, el que aplica o el que está en funcionamiento es el arbitraje institucional. O sea, el que se adelanta ante los centros de arbitraje.
Dentro de estos procesos que se adelantan ante los centros de arbitraje, son procesos que se tramitan por los verbales declarativos, es decir, donde se busca, si estuviéramos frente a un juez en la justicia ordinaria, que el juez declare el incumplimiento de un contrato, normalmente. Entonces, ese proceso, por medio del cual el juez declare el incumplimiento del contrato, eso puede demorarse promedio 2 años o un poco más en la justicia ordinaria. El artículo 121 del Código General del Proceso establece que el plazo para un proceso son 12 meses, un año, y que puede ser prorrogado la competencia del mismo juez por 6 meses más, o sea, año y medio. Pero como el que pierde no queda contento, presenta apelación. Al irse a la apelación, pues va a durar de 6 meses a un año ante el superior. De ahí que se habla que puede durar un poco más de los 2 años ese proceso en la justicia ordinaria, solo para que el juez declare el incumplimiento del contrato. Después de que el juez se declara el incumplimiento del contrato, es cuando se acude entonces a presentar un proceso ejecutivo para practicar medidas cautelares, o sea, practicar un embargo. Mientras que en el trámite arbitral ante el centro de arbitraje, la norma habla que dura el trámite máximo 6 meses, pero el decreto 491 del 2020, que en medio de la situación de emergencia sanitaria, se amplió el plazo a 8 meses, lo cual sigue siendo pues mucho menos que el trámite ante el juez ordinario. De ahí que aunque hay que pagar en el centro de arbitraje por el proceso, puede resultar siendo beneficioso para las partes porque tendrían un resultado, una sentencia mucho más rápida y que no tendría tantas dilaciones como sí ocurre con los procesos ante la justicia ordinaria. Dime, José. Profe, buenas noches. Me cabe una duda. Si en el contrato, ¿qué pesaría más? El contrato es ley para las partes, lo vimos en el Código Civil. Yo hago la cláusula resolutoria. Promisoria, de la cual todavía no he hablado y voy a hablar ahora. Pidiendo que las diferencias se diriman mediante este sistema alternativo, que es el sistema de arbitramiento, pero entonces yo no quedé conforme con el fallo, apelé el fallo y no digo que no quedo conforme. No se puede apelar porque aquí no hay segunda instancia, aquí es única instancia. Lo que dijo el árbitro, eso fue. Y si yo no quedé conforme, ¿puedo irme al ordinario o ya no cabría la...? No, porque aquí las partes establecieron en su contrato, como vamos a ver ahora, que si hay problemas, si hay diferencia entre ellos, no van a ir ante el juez ordinario, sino que van a ir ante este juez especializado, ante este trámite, precisamente para evitar acudir al juez. ¿Okay? Esa era la duda, profe. Muchísimas gracias. Bueno, continuemos. Artículo 3º. ¿Quién me ayuda? El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. En el pacto arbitral, las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al respecto, este se proferirá en derecho. Parágrafo. Si en el término de traslado de la demanda o de su contestación o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia del pacto arbitral y la otra no la niega expresamente ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia del pacto arbitral. Y está la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Artículo 4, cláusula compromisoria. Artículo 4 dice, la cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en documento separado inequívocamente referido a él. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato a que se refiere. Ok. En jurisprudencia. Entonces, el pacto arbitral es ese acuerdo de los dos dentro del contrato, donde están diciendo todas las diferencias que surjan entre nosotros por la interpretación o por la ejecución o por la liquidación del presente contrato, nosotros establecemos que renunciamos a acudir ante el juez ordinario y nos vamos a un centro de arbitraje. Ese es el pacto arbitral, es decir, ese compromiso de que renuncian a acudir al juez y se van al tribunal de arbitramiento. Entonces, cuando hablamos de ese tribunal de arbitramiento, que sabemos que se va a llevar en un centro de arbitraje, el institucional, este compromiso, este acuerdo entre las partes, debe quedar establecido por escrito. O sea, que cuando la parte que va a ser exigible esta cláusula tiene que probar que sí se pactó esta cláusula, que sí se hizo ese pacto arbitral. Entonces podría decir, es que lo dijimos pero de forma verbal, no consta nada por escrito. Porque si fuera así, entonces al presentar la demanda ante el tribunal arbitral, tendría que esperar que el demandado dijera que sí, que efectivamente había un pacto arbitral que era oral, ¿sí? Que era verbal. Situación que va a ser muy difícil que el demandado acepte. ¿Por qué? Porque el demandante y demandado en el tribunal arbitral tienen que pagar los gastos del proceso por mitades. Entonces, solo el hecho de llegar y solicitar el trámite como tal, hay que pagar, hay que hacer un pago. Si es de menor cuantía, un pago de un salario mínimo solo para radicar la demanda. Si es de mayor cuantía, 2 salarios mínimos. ¿Ok? Profe, ¿puedo aportar algo? Dime. Es que yo leí que es de que la presente ley, la 1563 de 2012, derogó el artículo 118 del decreto 1818 del 98, que hablaba sobre el artículo 118, en el cual decía que si las partes no determinaban las reglas del procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal. Es decir, anteriormente, aún si no lo dijeran, como usted lo está diciendo, sí se podía aplicar el arbitraje. Hoy toca decirlo, según lo que yo tengo entendido. Toca mencionarlo dentro del contrato. No, toca mencionarlo. Toca Por mencionarlo eso, y ahora más adelante, bueno, de pronto ya hoy no, pero mañana que continuamos con el tema, voy a explicar un poco más sobre eso. sí, profe, eso es lo que digo. Hoy en día sí hay que mencionarlo con la presente ley, porque derogó en el anterior artículo, el artículo del decreto que sí decía que si no lo mencionaban, se entenderá el arbitraje como legal. Hoy en día sí hay que mencionarlo. Listo. Entonces, ese acuerdo debe constar por escrito. El que solicita debe pagar por acudir al centro de arbitraje y solicitar ese trámite al radicar la demanda. Después de que se radica la demanda, viene una primera audiencia que se llama audiencia de designación de árbitro. Entonces, las partes se ponen de acuerdo sobre el árbitro. Lo más probable es que no se pongan de acuerdo. Si en la cláusula establecieron que se acogían al reglamento del centro de arbitraje,
Entonces, el centro de arbitraje va a designar el árbitro por sorteo. Hacen un sorteo y se designa el árbitro. Este tema es bastante costoso. Este tema es costoso. No todo el mundo tiene capacidad para acudir a presentar esta demanda. Siempre el número de árbitros debe ser impar. 1 o 3 árbitros. Entre más árbitros, más costoso va a ser el tema. Ese mínimo, profe, qué pena, ¿ese mínimo es por cada árbitro cuando hay menor cantidad? No. Solo el salario mínimo es solo por llegar a radicar en el centro la demanda. Ahí todavía no se ha hablado nada de pago de honorarios, ni gastos del centro. Okay. Eso después de que se designó el árbitro, se le notifica la demanda, se hace la aceptación de la designación por parte del árbitro y se hace una primera audiencia de trámite donde se le notifica de la demanda. Después de que se notifica la demanda, tiene la posibilidad de contestarla, de presentar sus... bueno, en esta primera demanda, antes de notificarla, se pronuncian sobre la admisión de la demanda o inadmisión, como los jueces. Si la inadmiten, pues dan 5 días para subsanarla. Después de que se subsana la demanda, en caso que haya inadmisión, se notifica al demandado y se le dan los mismos 20 días que del Código General del Proceso para que conteste la demanda. ¿Ok? Después de que contestó la demanda, viene otra audiencia. En esa audiencia, que es la de primera audiencia de trámite, si las partes no llegan a un acuerdo, a una conciliación, no concilian, se intenta una conciliación. Si no concilian, entonces ahí mismo se imponen los costos del centro y los honorarios del árbitro. Yo tuve la última que tuve, la cuantía eran casi 1.200 millones. Tocó pagar para radicar la demanda 2 salarios mínimos, casi 2 millones. Y en el momento que se fijaron los gastos, los honorarios, era un solo árbitro y los gastos fueron como unos 74 millones más o menos. Esos gastos los asumen por mitades y les dan un término, que lo vamos a ver mañana, para que contesten, para que hagan el pago. Mitad demandante y mitad demandado. El demandado puede optar por digamos, por la viveza de decir que no tiene plata y no los paga. O sea que el demandante puede asumir el pago dentro de los 5 días siguientes, el pago que le tocaba al demandado. Y ese pago que asume el demandante, que debía asumir el demandado, con la certificación que le da el centro de arbitraje, puede acudir ante la justicia ordinaria y hacer un proceso ejecutivo para cobrar ese pago. ¿Ok? Si el demandante no pudo aportar esa parte del demandado, pues se le va a caer la demanda y ya ahí perdería efecto la cláusula compromisoria. Así que el que va a presentar la demanda, pues tiene que estar preparado económicamente para asumir la totalidad, que es lo más probable. Porque el demandado muchas veces va a hacer la vivatada de decir que no tiene plata, pues a ver si el demandante asume la parte que le correspondía a él. Profe, y estar seguro de que hay de dónde cogerse, ¿no? Porque claro, siempre es una inversión grande. Exacto. Bueno, van a redactar una cláusula. Vamos a dar un espacio de 15 minuticos para que redacten una cláusula compromisoria. Un ejemplo de cláusula compromisoria podría ser toda diferencia que surja en cuanto a la interpretación del presente contrato, ejecución o liquidación será sometida a un tribunal de arbitramiento que se adelantará ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se someterá al reglamento de dicho centro, constará de un árbitro y resolverá en derecho. Ese es un ejemplo. ¿Ok? Entonces tienen 15 minuticos para que redacten su propia cláusula, porque ese es uno de los puntos de
del foro de hoy. Y ya aquí, entonces, vamos a estar conectados y ya socializamos unas 2 o 3 ejemplos de cláusula y les hago las correcciones o las apreciaciones, ¿vale?
¿Listo? ¿Cómo van? ¿Listo, profe? A ver, Listo. ¿quién me lee su cláusula compromisoria? Toda controversia en este contrato se resolverá por un tribunal arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo a las siguientes reglas. Primero, el tribunal estará integrado por un árbitro designado por las partes de común acuerdo y en caso que no sea posible, los árbitros serán designados en el Centro de Arbitraje y Conciliación que se escogió para arbitrar la diferencia. Segundo, Para el procedimiento dirimir será las aplicado diferencias, será. para dirimir las diferencias. Y en el encabezado tendrías que hablar de las diferencias que surjan Yo en le cuanto- controversia, profe. o las controversias que surjan por la interpretación, ejecución o liquidación del contrato. Oh, Es importante colocar esa parte porque si no, después no va a producir efecto en la cláusula. ejecución. Interpretación, ejecución o liquidación del contrato. Hay que mencionar siempre, bueno, está bien como hablaste de la designación del árbitro, también hay que mencionar que se acogen al reglamento del centro de arbitraje y el número de árbitro, así como que resolverá en derecho, ¿ok? Yo puse de manera técnica. En derecho, siempre Ah, en derecho, siempre. Acuérdate, piensa que cuando las personas están celebrando el contrato, no van a pensar que van a tener inconveniente. Y para eso te pagan a ti como abogado para que tú puedas ver, visualizar y establecer una regla al momento de firmar el contrato. Es como si las personas al realizar el matrimonio establecieran, bueno, si nos llegamos a divorciar, estas van a ser las reglas y tal, tal. Más o menos algo así. profe, Cuando se está celebrando el contrato, nadie piensa que va a tener diferencia o que va a tener inconveniente. Así como cuando la gente se casa, cuando están haciendo matrimonio, no van a pensar en que se van a divorciar. Es exactamente igual. Entonces tú sabes cómo comienza la relación contractual, pero no sabes cómo va a terminar. De ahí la importancia de que queden estas situaciones específicas. profe, una pregunta cuando usted dijo el reglamento sería como general en un país o va a cambiar. No, el reglamento del centro de arbitraje. Cada centro de arbitraje tiene su propio reglamento. Entonces, en el reglamento se establece la forma como se designará el árbitro si las partes no se ponen de acuerdo, la forma del procedimiento del proceso o de las reglas del procedimiento del arbitraje. A eso es lo que se refiere. Okay, profe. Sorani. Sí, señor. Las partes intervinientes acuerdan someter todas las controversias emergentes o relacionadas con el presente contrato, sin excepción alguna, a la conciliación y arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, obligándose a cumplir el laudo que sea emitido. Ok, ya le los ajustes como le dije ahorita a tu compañero, a José. A ver, Carlos. Gracias. Cláusula séptima compromisoria. Las partes acuerdan que para efectos de la solución de cualquier controversia o diferencia que se derive de la ejecución del contrato, así como las que surjan de las obligaciones pactadas en el mismo, se resolverán en derecho por un tribunal de arbitramiento constituido por no menos de 5 miembros, elegidos de común acuerdo por las Uy, eso le partes. saldría costosísimo. Es un ejemplo, profesor, porque el conflicto es como de 3 billones de pesos. De la lista provista por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y teniendo en cuenta el reglamento que gobierna dicho centro. Ok, pero no lo coloque solo frente a las obligaciones. Interpretación y también liquidación del contrato. Perfecto. Camilo. Sí, señor. Buenas noches, profe. Las partes contratantes, Camilo Andrés Támara y William Armando Arias, acuerdan que toda controversia o diferencia
relativa al contrato de diseño y mantenimiento de software se someterá inicialmente a conciliación entre las partes en litigio. Para ello, el suscitado conflicto recurrirá al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. En el evento que pues, las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio, la controversia se someterá y resolverá por un tribunal de arbitramiento que se sujetará a lo establecido en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes de la lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. El tribunal estará integrado por 3 árbitros, salvo en asuntos de menor cuantía, inferior pues a 400 salarios mínimos legales vigentes, en el cual en determinado caso habrá un solo árbitro. El término para proferir el No laudo... puedes colocar eso, o colocas o 1 o 3. O 1 o 3. Y siempre mencionar que se someten al reglamento. ¿Ok? Ok. Tengan en cuenta pues las precisiones que le he hecho a los otros compañeros para la redacción de la cláusula. Mañana continuamos entonces con la ley 1563, continuamos hablando del arbitraje. Mañana paso la lista, ¿ok? Feliz noche. Gracias, profe.